Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Peste, capítulo número 15. Pablo Martínez, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí, pues agradecido con el maestro Horacio Franco, pues encantado de que esté aquí, maestro Horacio Franco. Un gustazo estar aquí, Pablo y Alejandro. En verdad, muchas gracias por la invitación. Hoy, como dice Pablo, tenemos un invitado de lujo, músico, director de orquesta, maestro, con más de 40 años de trayectoria. Maestro, un gustazo que nos acompañes. Nos gustaría Gracias. empezar a platicar contigo preguntándote cómo estás. Supimos por ahí por redes sociales que en el mes de marzo tuviste COVID. Cuéntanos cómo te sientes, cómo te fue con esta experiencia tan fea. Mira, en realidad fue una sorpresa que no me esperaba. No, yo estaba muy necio que... Yo tuve una gira en Nueva York y ahí me contagié. Regresando de Nueva York el día 15, el día 13 de marzo regresé a Nueva York, el 15 me empecé con los síntomas. Entonces yo estaba necio y reticente a que no me iba a dar porque yo llevo una vida muy saludable, porque hago mucho ejercicio, porque dijéramos, a mí no me da eso, ¿no? No, y necio, hasta que pues ya dio positiva la prueba, ¿no? Empecé a tener los síntomas más típicos, que fue obviamente la tos. Ya venía yo resentido de los pulmones, porque había tenido una tos desde noviembre, que me pesqué precisamente en Nueva York, y que no se me quitó sino hasta finales de diciembre. Luego me volví a dar esporádicamente y ya estaba resentido, entonces tal vez por eso me volví vulnerable, ¿no? Pero bueno, yo estaba reticente de que no, salí positivo, tuve los síntomas, como les digo, la tos, fiebre alta, ¿no? Varios días, disgeusia y anosmia, que es la pérdida del olfato y del gusto, y ya después por fortuna estuve nada más una noche en terapia intensiva, lo cual, porque me detectaron neumonía, entonces se asustaron, pensaban que me iba a poner peor. Estuve una noche en observación, vieron que mis pulmones estaban muy bien, me mandaron por fortuna a mi casa, aquí me vine yo a enfermar, acabar de enfermar, y ya, pues fue un proceso de estar aquí en la casa haciendo cuarentena, trabajando, lavando trastes, trapeando y haciendo lo que tenía yo que hacer, ¿no? Ahora sí que, sí, porque pues, le di home office a la señora que me hace favor de ayudarme con la casa. Entonces, pues obviamente ella trabajaba en su casa y yo trabajaba en la mía, ¿no? Entonces, obviamente la cuestión ahí fue que, pues bueno, me vine aquí a aliviar, ¿no? Después ya empecé a hacer ejercicio, empecé a recuperarme normal y ya, ahorita estoy como si nada. No Qué bueno, notas maestro. absolutamente ningún cambio, maestro. Qué gusto saberlo. Sí, no, fíjate que no, la verdad no. Estoy tocando igual que siempre, estoy haciendo y trabajando y todo. Obviamente, sí, tengo que reconocer que la cuestión del aislamiento, la cuestión de estar todo en la casa, obviamente es algo lo menos posible, ¿no? Pero la cuestión del no estar tan activo y tan hiperactivo como era yo, de andar todo el día en la bicicleta, porque digo, yo me transporto en bici, pues dando conciertos, viajando en aeropuertos y todo lo demás, obviamente sí me saca de onda. Y sobre todo lo que más me saca de onda es el no contacto con el público, pues, ¿no? O sea, porque, digo, con ustedes les veo las caras y todo y sé cómo estamos reaccionando, sabemos cómo estamos reaccionando. Hay una comunicación que aunque estemos lejos, ¿no? Que estemos distantes, hay un tipo de comunicación directa. Cuando estás tocándole al telefonito una presentación o un concierto, estás grabando, está de la fregada, porque no sientes esa emoción, esa mística de la vibra de tener al público receptor. Tú que eres músico lo sabes, ¿no? Alejandro, pues sí. Sí, cómo Oiga, no. oiga, maestro, ¿y qué retos significan para ustedes dentro de esta nueva normalidad en su quehacer de músico y también docente? Pues está de la fregada también, bueno, yo estuve dando clases desde marzo, desde finales de marzo, desde que nos dijeron, ya pueden empezar a dar clases en línea. Pues me dicen mis alumnos que yo fui de los primeros, o sea, el primerito de todos en citar a los alumnos y darles clase en línea. Todavía estaba yo enfermo, pero pues no importaba, digo, obviamente no los iba yo a contagiar, ¿no? Claro. Entonces, el gran reto de dar clases de música en línea, pues es el reto que te pone la pésima conectividad que hay por internet, ¿no? Y toda la cuestión de los programas, aunque sean por
por mucho que estés tratando de encontrar el mejor de las plataformas, ¿no? Pues obviamente no te permiten realmente escuchar bien, a veces se cortan, y más cuando es música, pues ahora sí que tienes que ser muy detallado. Entonces, bueno, idea que los alumnos me enviaran videos, obviamente, y sobre los videos trabajábamos su clase, y fue como que más rápido a veces, ¿no? Pero hay veces que sí necesitas estar ahí corrigiendo, y cuando es presencial, pues mejor, ¿no? Entonces, como tengo muchos alumnos de canto, de guitarra, de piano, de contrabajo, etcétera, etcétera, ¿no? De cello, entonces en ese sentido, pues sí fue muy difícil porque sí, es como, es más trabajoso y te cuesta mucho, mucho, mucho más tiempo, pues, ¿no? Pero estoy muy contento porque ya por fin hoy terminé ya de calificar, de revisar a mis alumnos y ya acabó el año escolar. Pero bueno, eso fue una parte, pero también lo de grabar, ¿no? Lo de empezar a grabar para mi sitio de YouTube, que nunca lo había yo hecho así, ¿no? Porque no quería yo dejar de trabajar y de tener contacto con el público. Sí fue muy difícil, porque te digo, tocar para el telefonito, grabar a mí siempre me ha puesto los pelos de punta, pues, ¿no? Grabar es una situación muy desagradable, porque estás haciendo una ficción, estás haciendo un Photoshop finalmente que no eres tú, ¿no? Entonces es una cuestión falsa, sobre todo cuando estás grabando un CD que pues lo van a editar, lo van a dejar como como tacita de China, como dicen, lo van a dejar perfecto. Pero pues eso no eres tú, ¿no? O sea, eso no es el concierto y la emoción del concierto. Entonces grabar te implica, grabar para un portal o para un CD, siempre te implica en un momento dado, pues el ser perfecto, que eso a mí me choca y es el cometido número uno de los músicos fifís, ¿no? De los músicos en realidad, ¿no? O sea, ya es una cuestión de usos y costumbres en la música clásica, ¿no? Es una tradición ya, ¿no? Que todo tiene que estar perfectísimo, aunque esté inexpresivo, y como yo no soy así, me cuesta mucho trabajo de repente encontrar el límite entre precisamente ser perfecto o tratar de ser perfecto, porque nadie lo es, ¿no? Y tener una presencia emotiva dentro de una grabación es bien difícil, bien, bien difícil, pero se logra, ¿no? Una cuestión es que no me gusta porque es artificial, sigue siendo artificial. Claro. Y fíjate que trabajar, por ejemplo, el MIDI, he encontrado muchos instrumentos virtuales de guitarra y se Ajá. escuchan muy falsos. Los escuchas ya en unos monitores de estudio y les falta este trasteo que tenemos muchos los guitarristas, que es parte de la sensación de escuchar un instrumento en vivo y que todavía la tecnología no lo puede alcanzar. Eso es algo con lo que todavía podemos sentirnos aliviados de que vamos a tener trabajo, maestro. No, lo que pasa es que sí, sí, es obviamente la cuestión de lo convencional. La cuestión de lo convencional es como la cuestión, lo voy a comparar, espero que no se suene prosaico, pero es como el sexo en vivo, o sea, no hay cosa más hermosa y más chida, ¿no? Que el sexo en vivo, Sí. no más padre que el sexo en vivo, y el sexo virtual, pues es un fake, es una falacia en realidad. No digo, sí te puede proporcionar placer, pero el placer de estar con alguien presencial en un concierto, tocando un instrumento de verdad convencional, haciendo una cosa convencional, pues no, o sea, no tiene precio, es como el sexo, no tiene precio, ¿no? Es como, imagínate que en un día inventen la nutrición virtual, ¿no? O sea, pues va a ser escandalosamente terrible, pero eso sí no puede ser, porque te lo tienes que meter al cuerpo, obviamente, ¿no? Entonces, la comida, pero en un momento dado sí se puede inventar muchas cosas virtuales que son, sí que son en cierto sentido muy frías, pues, ¿no? El problema es ese, lo que se extraña con la pandemia y con esta contingencia es el contacto humano de cualquier manera, ¿no? Alguna vez Charly García decía eso, ¿no? Que la música, no entendía la música electrónica porque él pensaba que la música era contacto, ¿no? Era el dedo en la cuerda, era pegarle algo, era soplarle, ¿no? Oiga, Claro. maestro, pero en este sentido, a nivel musical, ¿por qué su predilección hacia la música barroca? Pues porque tocó un instrumento que se dio fundamentalmente, que se construyó en el barroco, nada más, ¿no? Es un instrumento marginal dentro del barroco, pero pues es un instrumento que no tiene un gran repertorio, es un instrumento que Hitler escoge en el siglo XX, hacia 1931-32, como instrumento escolar en las primarias de la Alemania nazi, porque era un instrumento de aficionados durante el barroco, no fue un instrumento así como el violín o el canto o el órgano o el clavecín
pues cualquiera de los instrumentos de teclado, ¿no? No tenía un gran repertorio. Entonces, pero fue el instrumento que me tocó tocar en la secundaria y fue por lo que me tuve que decidir como músico para hacer carrera, porque yo quería ser pianista, por un ejemplo que me puso una compañerita, ¿no? Porque el maestro de música nos mandó llamar en la secundaria para que escucháramos a una chica que tocaba el piano, que había aprendido desde niña, porque ella es hija de un violinista que ya falleció, de la Sinfónica Nacional, y pues ella la ponían a tocar piano, la pusieron a estudiar piano y tocaba muy bonito. Y a partir de una infatuación que me vino de Mozart, ¿no? De que oí Mozart, por primera vez yo no sabía nada de música, ni había tenido contacto con nada de música. Pues a partir de entonces me sí me cautivó, me infatuó, me cegó, me dio la pauta para seguir con la música clásica. Y pues como tenía yo 11 años, ¿no? A los 11 años eres muy maleable, pero yo sabía lo que quería porque no me soltó la música clásica, y al no soltarme la música clásica, pues tuve que seguir con eso, ¿no? Entonces, toqué la flauta porque quería tocar el piano, pero pues en mi casa me tiraron de a loco de que quería yo estudiar música, que eso no era una carrera, que de eso pues, te vas a morir de hambre, que eso no te va a dar de comer, que son bohemios, borrachos, etcétera, los músicos, y que no iba a ser mi porvenir, ¿no? Ellos querían que estudiara yo una carrera decente, ¿no? Y bueno, pues entonces me tuve que rebelar, tuve que seguir mis instintos de sobrevivencia, ¿no? En la vida, y fue pues fue siempre nadar contra corriente, desde el instrumento en el que escogí, nadar contra corriente, desde que mis padres no querían que fuera músico, nadar contra corriente, desde que pues éramos gente de clase humilde, clase trabajadora, que también te cuesta un montón de trabajo, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? La situación socioeconómica, que grandes músicos, y en toda la historia de la música ha habido grandes músicos que han sido muy pobres, y pues finalmente pues, con el trabajo logras finalmente pues vencer todos los obstáculos, ¿no? Para mí hubiera sido una gran tragedia hoy por hoy si mi papá me hubiera puesto todo así en charola de plata, en bandeja de plata, para poder hacer una carrera. Qué hueva y qué aburrido hubiera sido para mí. No digo que no lo tenga otra gente, no, y que esté mal, no, nada está mal y nada está bien, pero lo malo es cuando te ponen en bandeja de plata una cosa y no la sabes aprovechar, pues obviamente te vas a convertir en alguien exitoso por tu dinero, pero no por tu eficiencia, pues, ¿no? Oye, maestro, qué paradoja que siendo Mozart el que te abrió las puertas y la luz hacia lo que tú querías hacer, y él que era una persona que desdeñaba un poco la flauta de pico, no, hay, Pues hay lo que pasa varios es que para, registros. Ujú. sí, no, lo que pasa es que a Mozart ya no le tocó, pues, ¿no? O sea, ya cuando Mozart nació, ya la flauta, él nació en 756, y ya para ese entonces la flauta iba en gran decadencia, o sea, ya ni se Sí. usaba, pues, ¿no? Estaba la flauta transversa ganándole mucho terreno desde 1720, ¿no? Qué bien que lo sabes, pero pues obviamente a mí la flauta transversa nunca me gustó, nunca, y me sigue sin gustar, ni la transversa barroca, ni la transversa moderna, o sea, es un instrumento que respeto mucho, que tiene obviamente mucho del repertorio que toco yo es para flauta transversa, pero es un instrumento que a mí no me hubiera gustado tocar. Ujú. Maestro, hablando de Oiga, la padre, música en la que tú te especializas, yo tenía muchas ganas de preguntarte, como intérprete que eres, ¿hasta dónde podemos nosotros los intérpretes meter un tanto nuestra cuchara y hasta dónde las normas estéticas de la música de época nos permite tocar? Me explico, tenemos esto como interpretaciones historicistas, ¿no? Si voy a tocar en la guitarra una fuga de Bach, pues cuidadito y vayas a vibrar las notas, porque pues en ese tiempo no había este tipo de situaciones. ¿Qué tanto el intérprete tiene la posibilidad de arrojar de su mente, de su idea y de sus estudios a música que ya está escrita y fue hecha especialmente para instrumentos con capacidades muy específicas? Son instrumentos con capacidades diferentes, aunque se oiga como comparación con las personas con capacidades diferentes, son instrumentos con capacidades diferentes, no quiere decir que sean menos o sean más. Lo que tú me estás diciendo, Alex, es una cosa se basa en muchos mitos y muchas creencias que hay. Las interpretaciones historicistas son interpretaciones, o sea, se tienen que basar en el principio de la imagen sonora propia
para el cual fueron pensada la música. Es decir, si yo ahorita te escribo una obra para ti, para la guitarra de 6 cuerdas, ¿no? Mi, la, re, sol, si, mi, con todos la afinación, o sea, con esa afinación, bla, 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 el 440 en el A440 o 442, ya como quieras, pero la escribo con esa, ¿no? Dijéramos, con esos principios, ¿no? Yo te la escribo a ti para que tú la toques en este momento, o sea, en esta época, en este entorno. Y si me dices que es una obra que va a estrenarse en el Palacio de los Deportes, si vas a estar tú solo como chícharo en cazuela en el Palacio de los Deportes, la amplifico, obviamente, le ponemos un amplificador y le preparo, dijéramos, ya un entorno acústico, bla, 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 ¿no? O sea, estoy pensando en una obra para ti. Yo no estoy pensando, cuando yo te compongo una obra hoy por hoy, no estoy pensando en que esta obra dentro de 500 años se va a tocar con una guitarra virtual que es movida por las ondas que llegan de tu cerebro a ya no son cuerdas, son rayos ultravioleta que van cambiando de color y de sonido y que van a irse asimilando en la mente de cada gente que las va a ir oyendo el robot al que estén conectados ellos. O sea, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Me entiendes? O sea, ¿qué me importa? Si se va a tocar dentro de 500 años así, pues es pedo del que lo va a tocar en ese entonces, ¿no? Y qué chingón que vamos a poder, ¿no? Qué chingón que vamos a poder en un momento dado, que va a poder servir la obra de Horacio Franco que escribió para Alejandro Marlo, ¿no? Para finalmente en un momento dado ya trascender mi obra dentro de 500 años, qué padre. O sea, jamás se imaginó, Monteverdi jamás se imaginaron que sus obras iban a ser no grabadas, tocadas o cantadas por gente. Dejaron el código, porque el código era generalmente lo que permite, o sea, el código escrito, que hace que la música europea se llame música clásica, porque los europeos reinventaron un lenguaje escrito a la música hace 1000 años, pero dejaron el código finalmente para efectos prácticos, ¿no? Y de vender, porque se vendían las ediciones como pan caliente, las de Monteverdi, las de Vivaldi, las de Händel. Bach por eso le fue como le fue, porque Bach no editó casi nada o nunca editó realmente él de sus obras y no se conocían en Europa, pues, ¿no? Bach fue un músico humilde, un músico de iglesia, pero pues ha sido el más grande genio musical de todos los tiempos para mucha gente, entre ellos yo, pero él no tenía esa espinita, pero tampoco le gustó la ópera, más bien tampoco incursionó en la ópera, entonces por eso no era famoso. Pero bueno, lo que les garantizaba el código era esa fama, era vender, era lana, supervivencia, otra vez. Sí, sí. Entonces, en ese sentido, ellos componían lo que estaban componiendo para el instrumental y el entorno acústico de esa época. Y había además, entre todas las ejecuciones, entre todos los países que eran, los estilos del barroco de composición están determinados por los reinos o los países a los que pertenecían los compositores. Y todos esos reinos y esos países están determinados por usos y costumbres, otra vez, por usos y costumbres en cuestiones de afinación, por usos de patrones de afinación, de construcción de los órganos, bla, 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 y de entornos acústicos en los que se tocaba la música o se cantaba la música, ¿de acuerdo? Entonces, esos entornos eran inmediatos y eran prácticos, eran pragmáticos, ¿no? Y aparte de todo, entre esos reinos y esos países, la música barroca francesa, la música barroca italiana, la música barroca alemana, todos, cuando se trata de escribir sobre música y de cómo tocar la música, todos se contradecían, todos, absolutamente no hay uno que diga, es que en Europa se hace así la música. Entonces, las interpretaciones historicistas a veces muy pedorras, porque son pedorras, así lo digo, ¿no? Y no me dejarán mentir los colegas que tienen mentalidad crítica, porque yo no aprendí a tocar así. Las interpretaciones historicistas puristas y pedorras son interpretaciones que se basan en un prejuicio de quién, o sea, qué línea vas a seguir. Claro. ¿Por qué? Porque hay un violinista que se llama, por ejemplo, Geminiani, ¿no? Geminiani, que decía que el vibrato se tenía que usar en cada una de las notas.
¿no? Que escribe el arte, The Art of Violin Playing en Londres, lo publica en 1751, ¿no? Francesco Geminiani, y dice que el vibrato se tiene que usar y se llamaba trino estrecho, que el trino estrecho, porque es como un trino el vibrato, ¿no? Se tenía que usar en todas las notas. Mientras otros violinistas de esa época decían, no, ni madres, el trino estrecho se tiene que usar solamente en las notas que hacen disonancia o que tienen una tensión armónica determinada o que son muy largas y que para que no te aburras, ni te duermas, ni se duerma la gente, pues ponle vibrato, ponle trino estrecho. Hay otros como Muffat que dicen que no hay que hacerlo nunca. Pues no, o sea, ¿qué les puedo decir? O sea, nunca se pusieron de acuerdo porque además siempre, o sea, los compositores y los teóricos, sobre todo toda la gente, ¿no? Los músicos, siempre han estado dominados por algo que no se toma en cuenta, que se llama condición humana. Claro. Condición humana que implica envidia, celos profesionales, defender tu bastión, así yo estoy haciendo la mejor música y a mí me vale gorro. Entonces, y claro, mientras más grande haya sido el genio, ¿no? Mientras más grande sea la inventiva, el genio y la manera de moverte para hacer fortuna y suerte, pues más te envidia, ¿no? Como a Vivaldi lo envidiaba a Marcello de una manera fenomenal, pues, ¿no? Marcello, que era un compositor que tiene una o dos obras que son bonitas, todas o sea, son buenas, todas las demás son muy aburridas, porque él no era el genio de Vivaldi, ¿no? Y mira, Bach como admiraba a Vivaldi, pues, ¿no? Sí. Bach, que era todo amor y todo Dios y toda gloria, pues admiraba a Vivaldi, le transcribió, y también admiraba a Marcello y transcribió la única obra bonita, o la mejor obra de Marcello para mí, que es el concierto de Web, pues también la transcribió para órgano, pues le hizo el honor a Marcello de transcribirla. Pero lo que te digo, es condición humana, que siempre, o sea, todos los tratadistas se contradicen. Eso de que el barroco sin vibrato, pues claro que no, o sea, el barroco sin vibrato en muchos casos sí, porque cuando estás tocando en una orquesta, en un lugar resonante, con 3 o 4 o 5 violines, y empiezas a vibrar a destajo, pues obviamente en un lugar resonante, en las acústicas resonantes, como se daba esa música, pues obviamente va a ser un horror igual exactamente, igual en la ópera, o sea, porque en la ópera del siglo XIX desarrolla una imagen sonora con la voz así tan impostada, porque los cantantes tenían que oírse. ¿Por qué? Porque empezaron a cantar No había en teatros muy monitores. grandes, con orquestas muy grandes, para público que llegaba a escucharlos, ¿no? Tenían que tener una gran presencia. Sin la ópera en ese siglo XIX temprano, XVIII tardío, si hubiera inventado la electricidad y el micrófono, los cantantes nunca hubieran tenido el problema, hubieran cantado mucho más natural. ¿Ven? Una voz como Oiga, la de... maestro, pero en este sentido creo que son características las que usted está diciendo de toda la corriente barroca artística, ¿no? O sea, desde el Sturm und Drang hasta también una corriente religiosa como la Reforma Luterana. ¿Qué piensa de esta relación entre lo político y lo religioso y la música barroca? Lo que pasa es que, a ver, no hay una relación muy estrecha. El Sturm und Drang es un estilo es un estilo después del barroco. Realmente, bueno, tiene sus raíces en el barroco tardío, pero ya se empieza a fraguar con los hijos de Bach. Y la cuestión de la reforma luterana en la música, pues fue una cuestión del siglo XV, en realidad, que influyó mucho. O sea, todas las situaciones finalmente económicas, sociales y políticas influyeron en la música porque es una cuestión muy simple. O sea, no tenemos que pensar más que en dos cosas. Los compositores tenían sus ideales estéticos, ¿no? Que le tenían que gustar, obviamente, que tenían que responder, obviamente, a los que les pagaban. ¿Quiénes eran los que les pagaban? Reyes, príncipes y nobles, ¿no? La nobleza y los sacerdotes. Entonces, en un momento todos los compositores eran más bien simplemente criados de lujo de los grandes señores de su época. O sea, el Fonca de aquella época se llamaba los Medici, los Bardi, ¿no? Se llamaba el canónigo de Santo Tomás de Leipzig, donde trabajaba Bach. O sea, esos eran los Foncas. Ellos mantenían a los compositores y a los ejecutantes. Y finalmente ellos tenían que hacer la música que finalmente que a las gente le pedían, ¿no? Pero tenían que corresponder, obviamente, con los altos ideales estéticos de su época. Reforma luterana, bueno, Lutero pone la reforma en el protestantismo, ¿no? Ya después, y ya se hace las misas ¿cómo se llama?
se hacen las misas, las ceremonias religiosas, se hacen en el idioma vernáculo, es decir, en Alemania en alemán, o en Suiza pues, con los dialectos suizos, o en Italia en italiano, ya no en latín, ¿no? En Holanda en holandés, y se crea una forma musical a partir de eso para que el texto se entienda mejor, que es el coral. Eso fue en el siglo XV, XVI, ¿no? Entonces, obviamente, esas formas correspondían a las necesidades religiosas de que querían que se entendiera el texto, pues ya no puedes hacer polifonía florida, donde hay muchas voces jugando entre sí maravillosamente y revoloteando como mariposas monarcas, ¿no? En Michoacán, pero no se entiende nada del texto. Entonces la gente ya no entiende el texto. Obviamente eso fue de las grandes quejas de Martín Lutero a la Iglesia Católica, ¿no? Que el texto y la Biblia estaban ocultos realmente para el pueblo, y lo que quería Lutero era que el pueblo se enterara de cuál era la verdad para que no se lo hicieran pendejo, ¿verdad? Porque siempre en el medievo al pueblo se lo hacían pendejo, ¿no? Y lo tenían sometido por eso, ¿no? Después, y fíjate qué tan atrás está la Iglesia Católica que hasta el último concilio vaticano del siglo pasado se dejaron hacer misas en latín, ¿no? Mira, la cuestión ahí... No, pero fíjate, la cuestión es que ahí le dieron la madre a la música, ahí totalmente voltearon la tortilla, porque hubiera estado muy bien que se hicieran las misas en español, con los textos y los libros, digo, las lecturas de los evangelios en español, ¿no? Pero que la música hubiera seguido siendo la muy buena música, y que siguió siendo en Europa, porque los franceses... porque los holandeses católicos, estoy hablando de los católicos, franceses, italianos y todas las naciones que son católicas, ¿no? Alemanes católicos en el sur, tenían un poquito más de gusto y un poquito más de respeto por su música, y siguieron haciendo muy buena música. Messiaen, por ejemplo. Messiaen, por ejemplo. Hombre, Duruflé, Messiaen y todos los grandes compositores, ¿no? Lorenzo Sperossi, por ejemplo, en Italia. Pero ¿qué fue lo que pasó con los mexicanos? La iglesia mexicana, que es una gigantesca naca, ¿no? Y toda la música polifónica, sí, o sea, no tienen, yo no puedo, es terrible. La iglesia mexicana ha sido muy dañina para este país, muy, como institución, ¿no? Yo tengo muy buenos amigos sacerdotes y monjes que son muy cultos y conocen ese tesoro que tienen, pero no los dejaron aprovecharlo. Entonces, en vez de cultivar la música polifónica que teníamos desde el virreinato, o de la música europea también, ¿no? Prefirieron hacer las estudiantinas o los grupitos de la iglesia con canciones, con Roberto Carlos, ¿no? Con Lupita D'Alessio, o lo que quieras, ¿no? Y entonces dices, híjole, qué bajo cayeron, pues, ¿no? Porque además se dejó, al contrario en Europa, se dejó en México la implementación de algo que era muy bueno para la sociedad, que la Iglesia Católica siempre fomentó, que fue el canto coral. Todas las iglesias protestantes, católicas y anglicanas siempre han fomentado el canto coral, y el canto coral es uno de los grandes formadores, primero de conciencia social, de conciencia colectiva, de conciencia social y colectiva, y eso hay que entenderlo muy bien, y aparte de muy buenos cantantes de música pop. Imagínate que vas a una iglesia y empiezas a escuchar a Palestina, hasta te dan ganas de entrar, ¿no? Pues sí, sí, exactamente, con un buen coro de niños, un buen coro de adolescentes, que tienes que contratar al maestro de capilla, dijéramos, al maestro de coro, y pagarle para que le enseñe a la gente a cantar. Pero pues aquí ni eso, ¿no? Aquí prefieren cantar, tú eres mi hermano del alma, realmente un amigo, y desafinadísimo, así como yo lo canté, desafinado, mal entonado, con las guitarras desafinadísimas, ¿no? Y dices, híjole, no puede ser, no puede ser. Y luego, además, digo, son tan, a veces son tan detestables, que cuando yo voy a tocar, yo siempre, por ejemplo, como soy ateo, entonces llega un amigo, me pregunta que si quiero tocar en su boda, o si puedo tocar en una misa de difuntos en honor a alguien, o que si quiero participar, o sea, me invitan a una boda, ¿no? Y digo, mira, no me invites en la ceremonia, mejor te toco de regalo de bodas. Les toco en la ceremonia, ¿no? O en la misa de difuntos, y todavía se atreven a preguntarme, ¿y usted qué va a tocar? ¿Se puede tocar? Una vez un sacerdote
me puso de pero que Bach era protestante. Dije yo, ¿no sabes qué? O sea, me dan ganas de aventarle la madre, ¿no? O sea, en O la verdad. clásica del Ave María de Schubert, que como era para una prostituta, Ah, todo claro. de cantarlo en una iglesia, ¿no? Ah, sí, hasta eso se ponen los monjes. Sí, Bueno, mira, yo son muy escuché una vez ignorantes. eso. No, son de veras, son muy ignorantes. Pero bueno, Oye, o sea, maestro, ya, muchos no, pero muchos sí. sí, sí, Claro. sí. Fíjate que teníamos muchas ganas de preguntarte sobre lo que ahora llamamos música contemporánea, tú teniendo un instrumento como cronológicamente también ubicado, de repente vemos que sí hay compositores, por ejemplo, Berio escribió esta pieza que se llama Jesty para flauta de pico. Vemos que se ha polarizado mucho la estética en cuanto a la música contemporánea y el público, cuando, sobre todo en México, vemos conciertos de música contemporánea donde hay 10 gentes, 5 gentes, y, y parece que se ha totalmente desvinculado la estética de una música tradicional contemporánea a lo que ahora escucha el público comercialmente hablando, digamos. Esa es una gran pregunta porque tiene muchas respuestas posibles. Tantas respuestas como estilos o maneras de componer tienen los compositores. Es decir, si nosotros nos vamos por la vanguardia a lo Berio, ¿no? La vanguardia ¿cómo se llama este alemán? Stockhausen, ¿no? Ujú. Berio, y todos ellos. En un momento dado, si nos vamos a esa vanguardia, vamos a ver que la música clásica tuvo esa salida por necesidad ya, porque ya se había explorado todo, ya habían pasado los impresionistas, ya había pasado Schoenberg y Berg con el serialismo y el atonalismo, ¿no? Y luego vinieron cada vez estilos más de ruptura, como en la pintura, pues, ¿no? Ujú. O sea, es lo mismo que le criticarían a alguien que hace una instalación con un excusado y lleno de materia fecal y luego y esa es una instalación, pues no, digo, cuando un pintor, por ejemplo, en un momento dado, un pintor convencional que dibuja bien, etcétera, etcétera, se le quema las pestañas haciendo muchos ejercicios de proporción y de todo, para que llegue cualquiera y diga, soy un artista plástico y me van a dar una beca de 40,000 pesos por una instalación con el excusado, ¿no? O lo mismo pasa con músicos también o con gente que hace danza también o lo que sea, ¿no? Que hace performance o lo que sea. Lo mismo pasa con DJs también, pues, ¿no? Entonces, yo lo que digo, yo no critico ninguna de estas opciones, siempre y cuando, y eso se tiene que quedar muy en claro, siempre y cuando el background que tengas acá respaldándote sea un background académico, donde si bien te dedicaste a poner instalaciones con excusados o con lámparas o con calentadores de gas o con lo que sea, si te dedicas a hacer eso, que tengas una preparación sólida técnica para que se dé cuenta la gente que te apoya y te da becas que eres un artista completo, que eres un artista formado integralmente conforme a las bases técnicas de todas las artes, que existen, que no las podemos negar. O sea, un compositor que escribe una cuestión muy contemporánea, que a nadie le va a gustar, ¿no? Muy vanguardista, que a nadie le va a gustar, donde haces ruidos o donde haces lo que sea, donde haces puro ruido y dejas las notas a la improvisación, etcétera, etcétera, que solamente lo hace por computadora porque no sabe ni cómo va a sonar, ¿no? Está muy, muy cabrón. Pero John Cage, por ejemplo, que hace su 433, con una idea conceptual, con una cuestión, se puede prestar también a malas interpretaciones, pero es una muy buena idea finalmente, ¿no? Claro. Es una buena idea que de Hasta nuevo, Water, ¿no? Que hace John Cage. O sea, la idea de Water de John Cage es genial, ¿no? bueno, o sea, es maravillosa por la creatividad. O sea, Claro. cuando un músico tiene como John Cage o como Conlon Nancarrow o como cualquiera de ellos, ¿no? Tiene bueno, Conlon Nancarrow es un intelectual y es un compositor muy difícil, ¿no? Que tocar su música es horrendamente difícil, ¿no? Pero cualquiera de ellos, Jackson Pollock en la pintura, por ejemplo, ¿no? O sea, es gente que tiene una
preparación técnica muy sólida que le da precisamente para poder hacer ese tipo de cosas con, como Berio, ¿no? Ese tipo de cosas, evidentemente con una responsabilización total. Malo es cuando no tienes esos estudios, malo es cuando no sabes ni tan siquiera componer una fuga o una sinfonía, o no has compuesto, o no sabes cómo está estructurado un cuarteto digo, una forma sonata en un cuarteto de cuerdas, pues obviamente te pones a hacer una obra para 44 chirimías y 22 chelos y una cantante que parada de cabeza, donde pues, finalmente no tienes esos elementos y puede sonar pues muy interesante, pero la idea puede ser interesante, pero el sustento es lo que no está bien. Y eso pasa en la música popular, en la música contemporánea, en la pintura, en la danza, etcétera, etcétera. Transgredir las reglas a partir de su conocimiento, ¿no? O sea, conozco las reglas de pe a pa y entonces las puedo romper. Pero creo que es la dominación de la técnica, ¿no? O sea, creo que los artistas tienen primero que dominar la técnica y después generar las vanguardias. Oiga, claro, todas las artes tienen una técnica, innegable. O sea, yo una vez fui a la National Gallery de Londres a ver una exposición que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era todos los ejercicios de proporción y de dibujo que hicieron impresionistas como Renoir y como Georges Seurat para hacer los cuadros impresionistas que hicieron con puros puntitos, ¿no? El Seurat, por ejemplo, y era impresionante, O sea, dices, no manches, o sea, hasta el mismo Picasso, ¿no? O sea, Picasso era un excelente dibujante. Claro. Maestro, en este sentido, ¿usted qué piensa porque creo que la gente que no sabemos mucho de arte o que no sabemos mucho de música, solo consumimos lo que entendemos? Y en este sentido, creo que sí, ¿usted qué piensa de que los artistas o el arte debería ser mucho más didáctico? Entonces, sí, no, el problema es que estamos sumergidos, inmersos en sociedades que están muy ajenas al mundo de la música clásica por costumbre. También otra de las estúpidas tradiciones que forjó la música clásica. A ver, la música clásica, ¿cómo se forja? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se gesta? Bueno, ¿quiénes mantenían, les decía yo hace ratito, quiénes mantenían a los compositores y a los grandes músicos ejecutantes del siglo XVII, XVI, XVII, XVIII, XV, hasta acá, hasta el XIX, hasta la Revolución Francesa? Los reyes, nobles, príncipes, sacerdotes, etcétera, etcétera, ¿no? Curas, ¿no? No, bueno. Llega la Revolución Francesa, la 4T del siglo XVIII, llega la 4T del siglo XVIII, que además nadie pensaba, nadie le apostaba, o sea, Inglaterra, los reyes de Inglaterra, los de Italia, todo el mundo estaba en contra, obviamente estuvieron en contra de que se instaurara una democracia en Francia, y miren, ganó. ¿Ven cómo la 4T sí puede ganar? Con esa idea, entonces estamos asumiendo que aquí también la revolución viene por parte de la burguesía, maestro. Pues sí, yo creo que debería de muy buena idea. Entonces, llega la Revolución Francesa, le cortan la cabeza a los reyes, lo que sea, ¿no? Y las monarquías empiezan a ir debilitando y empiezan los músicos a partir de la iniciativa de Beethoven, o sea, emanciparnos y hacer nuestra propia vida cultural, musical, a partir ya no de ser los criados de los reyes, príncipes, nobles, etcétera, etcétera, sino de gestionarnos en un teatro, ¿no? De comprar, o sea, de rentar un teatro, de hacer una orquesta sinfónica más grande para llenar ese teatro, de hacer obras de gran envergadura para poder anunciarlas como grandes obras, una sinfonía de Brahms, una sinfonía de Beethoven, una gran sinfonía de Mahler o de Bruckner, para que la gente culta, la gente interesada en oír esas obras que estaba acostumbrada a escuchar esa música, pues fuera. ¿A quién estaba dirigido ese esfuerzo de gestión cultural de los compositores y de los intérpretes del siglo XIX? Pues a los cacas grandes. O sea, ¿a quiénes? A los ricos. O sea, la música clásica siempre fue un espectáculo para ricos. Claro. No porque fuera intelectual, era intelectual porque eran grandes compositores que aprendieron a escribir música y que la escritura la hizo intelectual y la hizo académica, pero no quiere decir que la haya hecho para conocedores. O sea, no es para conocedores, es para gente sensible. No, claro, los que conocían la música clásica, los que hacían
la música clásica eran genios, algunos no, pero la mayoría, digo, los grandes que mencionamos, Rameau, Couperin, Scarlatti, Mozart, Händel, Haydn, Monteverdi, Palestrina, Ockeghem, Brecht, Clemens von Papa, Josquin de Pré, etcétera, etcétera, pues era gente, son iniciados, pues, ¿no? Hay compositores menores que pues, no les subía el agua al tinaco, pero pues, trataban de hacer su intento, ¿no? No por ser música clásica tiene que ser buena. Entonces, los grandes compositores, los grandísimos compositores, escribían con un gran conocimiento de causa, no daban pasos sin guarache, ¿no? Vivaldi, Bach, Telemann, Händel nunca dieron un paso sin guarache. Sus obras son perfectas, pero no componían para el conocedor, ellos componían para que a la gente le gustara lo que hacían, ¿no? Y para sobrevivir. Entonces, claro, no eran nada pendejos los soberanos y los príncipes que tenían buen gusto y obviamente protegían y les daban dinero a los grandes compositores, el cardenal Ottoboni a Corelli, Carlos Sexto a Vivaldi, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, eran protegidos de gente con mucha lana porque les daba prestigio. Les daba prestigio y como los Medici a los grandes artistas. Bueno, los Medici hasta Da Vinci, ¿no? Bueno, o sea, imagínense qué maravilla, ¿no? Qué maravilla que protegieran a esos compositores. Gente como Bill Gates, ojalá, pero pues no tienen ese gusto, no tienen esa visión, ese gusto que tenían y ese conocimiento además de a quién estaban protegiendo, pues, ¿no? O sea, ese buen gusto que les daba no nada más prestigio, sino realmente entretenimiento de una calidad impresionante, ¿no? Entonces, obviamente, los compositores y nunca pensaban, o sea, pensaban hacer un trabajo maravillosamente bien hecho, como la Capilla Sixtina, como la Misa del Papa Marcello, como las Cuatro Estaciones o los conciertos de Brandenburgo, ¿no? Pero finalmente los hacían para la gente que los iba a oír, o sea, bien hechos, totalmente responsabilizados. Igual en el siglo XIX, los compositores pensaban en una obra maravillosa, la cuarta de Brahms, imagínense, ¿no? La novena de Beethoven, la cuarta de Brahms, las sinfonías de Schubert, Schumann, etcétera, las óperas de Wagner, etcétera, etcétera, con un bagaje intelectual, musical, técnico maravilloso, ¿no? Emocional increíble, ¿no? Ya para que la gente se conmoviera, ¿no? Pero eso no quiere decir que esa gente que se conmueva tiene que ser conocedora de cómo hacer. No era eso. No era nada más eso. Era finalmente con un trasfondo artístico profundo. Claro. Oiga, maestro, y en este sentido, hablando de la 4T, ¿cómo ve el sexenio de Andrés Manuel? Lo veo muy difícil porque está empezando una transformación del país, que es una transformación como la Revolución Francesa que no se hizo en un día, que no se va a hacer en un día. O sea, la gente que está muy enojada, muy enojada, sobre todo la gente de clase media mal informada, es la que está más enojada, porque si no, no todos nos ha ido muy bien en la 4T, ¿no? No todo el mundo todo el mundo creyó que ya iba a cambiar esto al 100% cuando le dio su voto a Andrés Manuel, pero lo que no se dieron cuenta es que eliminar 60 millones de pobres para que se vuelvan menos pobres y eliminar toda una serie de vicios y de como la corrupción, como la doble moral, como todo esto, como el chayote, que estaban hasta el tuétano impregnados en la sociedad mexicana, pues no se va a quitar en 2 años, ¿no? O sea, a mucha gente no la entiendo porque no cree que esto vaya a poder cambiar. Claro, va a cambiar si continúan gobiernos de izquierda después de porque si otra vez viene un gobierno de derecha, ya la chingamos otra vez, porque esos no aprenden, ni aprenderán nunca, ¿no? Yo no quiero denostar a nadie, pero finalmente yo anhelaba desde hace casi 40 años o más que gobernara la izquierda una vez en México, porque nunca había gobernado, ¿no? Y creo que todos los intelectuales y los artistas, bueno, excepto los que apoyan a los anteriores gobernantes, estábamos todos anhelando que gobernara la izquierda de una vez en México, ¿no? Y es una izquierda que obviamente tiene un gran líder, pero no todo lo que está pasando nos gusta, porque se tuvo que coludir, se tuvo más bien que ayudar de muchas otras cosas, como el PES, que es un horror, como la cuestión de muchos funcionarios o de muchos diputados que se aliaron ahí a Morena por interés nada más, por estar como rémoras, pero eso se va a depurar
sí, solo sí somos pacientes nosotros también y tenemos obviamente conciencia de que él no está gobernando solo, no nada más con su partido, que ya ni es su partido en realidad, sino que tiene que gobernar con nuestra paciencia y nuestra, o sea, sabiduría de que, bueno, qué queremos como pueblo, qué queremos como nación, porque somos muy egoístas, ¿no? Aprendimos a querer nuestra Suecia, nuestra Finlandia, nuestro Holanda en México, porque somos un país más rico que ellos, pero pues no veíamos, no volteábamos a ver a 60 millones de veras muy pobres que están, y gente que además estuvo manipulada por los medios de comunicación mezquinos, ¿no? Quitándoles el buen gusto, mal informándolos, quitándoles hasta la alimentación nos quitaron, carajo. O sea, Sí. la alimentación mexicana, la tradicional, comida corrida o la comida de los pueblos, todo lo quitaron por introducir la mierda y basura de comida que introdujeron industrializada de otros países también, ¿no? O sea, no puede ser. O sea, si hubieran introducido la comida gringa orgánica, local, ¿no? Paleo, si tú quieres, bueno, hubiera sido otra cosa, pero ¿qué introdujeron? El Kentucky, el McDonald's, el Pizza Hut, la Coca-Cola. Y la basura. La pura basura. Eso que decías, maestro, de hacer este paralelismo con la Revolución Francesa, da un poco de miedo porque, pues, después de la Revolución llegaron luego dos Napoleones en Brasil, después de los dos periodos del PT, pues llegó un Bolsonaro. Entonces vemos como que hay un gran esfuerzo por llegar al poder de la izquierda y de repente la historia nos dice que pues parece que solo se hace enojar a la gente que tiene el poder y regresamos con un gobierno completamente autoritario. ¿Ves un riesgo posible en México después de Andrés? No con AMLO, porque, a ver, se acaba de ir a conversar con Trump. Por mucho que lo critiquen, ¿quién tiene los huevos, no? Y la sabiduría política de irse no a rendir, de irse a presentar dignamente con un tirano como ese, con un demente como ese, ¿no? Y hacer las paces, pues, ¿no? Y tenerlo contento, porque tener contento a ese señor es más difícil que tocar la sonata de Liszt, no mames, o sea, en verdad, ¿no? Oye, entonces, pero esta llegada de la izquierda, en los ejemplos anteriores, a veces vemos que valentona a la derecha o a la ultraderecha, a los conservadores, que llegan al poder y entonces las cosas se vuelven completamente contrarias a lo que nosotros esperábamos. ¿Tú ves claro, esta reacción de algún sector de la población? mientras no se dejen manipular y mientras no sigan a la gente, no sigan a esa gente, no escuchen a esa gente y escuchen noticias más neutrales a gente como Julio Astillero, como Rubén Luengas, como Rompeviento TV, que son muy objetivos, que no están con todo lo que hace Obrador, pero no están inventando noticias falsas, ¿no? Ni tratando de quitarle el poder, están enojados porque no les dan chayote, pero también, obviamente, a los empresarios hay que ver qué empresarios están con él y hay que tratar de entender también que finalmente un cambio así tiene que, o sea, ya lo entendió Andrés Manuel, tiene que aliarse con la burguesía, también tiene que aliarse con los ricos para poder en un momento dado hacer que esto funcione y o sea, es que no van a perder, mira, ya tienen tanto dinero, ya tienen tanto, ¿no? Que tienen que entender que esto no puede seguir así. Tanto los mexicanos como los gringos como los europeos ya tienen tanto, ya han hecho tantas tranzas, pues no digan que en España no las hacen, ¿no? O en Estados Unidos no las hacen. Ya han evadido tantos impuestos, ya está tan desigual el mundo, que ya, o sea, ya no pueden seguir así, porque además los van a odiar y van a ocasionar revueltas sociales muy grandes, Bueno, como la que está habiendo en Estados Unidos. Y también la parte ecológica, ¿no? Porque creo que hay que entender que no podemos comernos una ensalada de billetes, no podemos estar contaminando lo que nos vamos a comer. Claro, pero eso es lo que menos ven, ¿eh? Lo que menos ven es eso. O sea, no les importa el mundo, si el mundo se acaba, pues ellos van a estar muy bien en sus shelters, ¿no? En sus refugios, y van a seguir viviendo muy bien donde los lleven, ¿no? Pero finalmente, pues es tanta gente que hay en este planeta que no tiene recursos, y más con el COVID, últimamente, o sea, actualmente con el COVID, con lo que nos venga después de eso. Sí, maestro, pues siempre es bien agradable estar platicando contigo. Quería finalizar preguntándote, ¿cómo ves la situación musical post-COVID-19? Seguramente se te cancelaron muchísimos proyectos
que tenías en puerta. Hay muchas personas del gremio artístico que seguramente la están pasando mal porque pues ya no hay eventos, ya no hay conciertos, entonces es una cosa bien complicada. ¿Tú cómo ves esta situación y qué es lo que sugieres? ¿Por dónde le podemos echar? Hay que reinventarnos, sí, como mucha gente lo ha dicho, hay que hacer cosas por internet, sí, pero esas cosas tienen que estar subvencionadas o tienen que estar copatrocinadas por gente que tiene dinero y pagadas por gente que puede pagar, ¿no? Así como nosotros le damos en el superchat a Julio Astillero, para que sobrevivan como medios de información, también el público tiene que entender que tiene que ser público que por lo menos que dé 10 pesos, 15, 20, 25, 50 pesos a un concierto, pues, ¿no? Para que tengan a bien los artistas poder comer, ¿no? Y el gobierno también tiene que dar una subvención a una plataforma donde finalmente se pueda monetizar, ¿no? Este tipo de las vistas, monetizar las vistas a partir de YouTube. Y aparte, que yo, por ejemplo, no me preocupo porque tengo la fortuna de tener mi plaza de maestro de tiempo completo del conservatorio, pero muchos colegas no tienen esa suerte, ¿no? O ese logro que yo me concursé en mi plaza desde hace muchos años, como 35 años trabajando allí, pero los que tienen su plaza en Sinfónica Nacional, en la Orquesta de la Ópera, en la UNAM, en la Orquesta de las Universidades de los estados, ¿no? Etcétera, etcétera. En las orquestas estatales, las becas de fomento, del Sistema Nacional de Fomento, etcétera, etcétera. Pero hay muchos que no, ¿no? Y bailarines, coreógrafos, actores, titiriteros, cirqueros, lo que sea, ¿no? Pero entonces ahí sí es donde se tiene que repartir mejor todo el dinero y ver quién sí lo necesita y quién no. Entonces, si a mí me dicen, da un concierto gratis, yo doy conciertos gratis en Facebook y todo, porque me lo piden, ¿no? Que claro, ya me está llegando el agua al cuello también, ¿eh? Porque también, o sea, yo también tengo gastos, ¿no? Pero a mí no me urge tanto como a muchos colegas, pues, ¿no? Entonces, sí, hay que reinventarse, pero tiene que ser una reinvención con ayuda de instituciones públicas y privadas. Exactamente. Maestro, pues qué gusto y qué agradable poder escucharte, platicar de muchos temas. Aquí la verdad nos podemos estar 2 días platicando contigo. 2 días, sí, yo tantas encantado. O 3. Un maratón. Pues muchísimas gracias, maestro. Te mando un fuerte abrazo. Me da gusto verte totalmente recuperado. Y pues esperemos que no sea la última vez que nos puedas acompañar. Cuando quieran, yo feliz de estar en su programa. Muchísimas gracias, maestro. Hasta luego. Igualmente, que estén bien. Hasta luego. Chao.